Engranando Marcha. Tu programa de motor en UPV Radio. Presentado y dirigido por Luismi Carmona. Muy buenas a todos, una semana más, una semana menos que nos queda hasta llegar a la temporada 2022 de Fórmula 1. Pero aquí seguimos y hoy venimos con algo muy especial. Vivimos un gran premio final muy apasionante en Abu Dhabi esta temporada. Pero, Álvaro, muy buenas, han habido también otros. Buenas tardes, y hay que decir que no, Abu Dhabi 2021 no ha sido la carrera más ajustada de la historia. Tenemos por ahí algún resquicio más y vamos a analizar una carrera bastante interesante. Esa carrera fue Brasil 2008, muy famosa entre la comunidad española, también en la Fórmula 1, pero sobre todo en la española, no porque estuviese luchando un español, sino por la locura desatada en las cabinas de comentarios de Telecinco. Es increíble esos personajes que son Lobato, que son Gonzalo Serrano, Pedro de la Rosa, esos comentaristas que le dieron tantísima personalidad a esa carrera y que nos dejaron momentos de locura y también memes. Exactamente, el famoso Vettel, el mundial, la locura desatada en cabina, también el llueve fuerte en zona de paddock de Víctor Seara, pero también vamos a centrarnos en la carrera, están bien los memes, pero la carrera en sí es lo que vamos a repasar hoy, así que vayan preparándose. Hamilton tiene que ser quinto para conseguir su primer mundial de Fórmula 1. Solo llevaba un año en la Fórmula 1, 2007, y llegó a 2008 con un McLaren Mercedes, que era una auténtica bala. Massa tenía que defender contra marea. Era piloto de Ferrari y salía desde la pole. Lewis Hamilton, cuarto. Se acababan así las cosas, campeón del mundo Lewis Hamilton. En una temporada que fue pasada por agua totalmente, una temporada en la que predominó la lluvia, y este Gran Premio Brasil no iba a ser menos. No iba a ser una excepción. Así que, Álvaro, ¿tu titular para esta carrera histórica? Bueno, mi titular se resume en el Mundial en una curva. Pues el mío se parece un poquito al tuyo. Última carrera, última vuelta, última curva. Así que agárrense, busquen sus prendas más retros porque vamos a pegarle un frenazo al tiempo para llegar al año 2008, Gran Premio de Brasil en el circuito de Interlagos. ¡Comenzamos! Estás escuchando Engranando Marcha, el programa del motor en UPV Radio. Hora de echar la vista atrás en Frenazo al Tiempo. Pues ya estamos aquí. No sé tú cómo te encuentras después del viaje, pero año 2008 no tenemos internet. No tenemos aquí internet para poder mirar el móvil en la calle, pero tenemos un carrerón impresionante el que vamos a vivir en el circuito de Interlagos. Sí, bueno, estoy un poco mareado, estoy un poco con jet lag, tengo 6 años, no sé qué está pasando ahora mismo y en mi casa lo único que se escucha son gritos porque la Fórmula 1 está a todo fuego. Pues sí, llegamos a lo primero que vamos a ver, carrera en mojado. Así que mucho cuidado porque ya saben que en la Fórmula 1 esto no cambia, esto es algo que permanece, la constante que permanece en el tiempo. Carrera en lluvia, carrera emocionante. Y vamos a llegar a la salida, como hemos comentado al principio, salía Lewis Hamilton en cuarta posición, Felipe Massa desde la pole, pero ocurrió la primera triquiñuela de la lluvia, accidente entre Nelson Piquet Jr. y David Coulthard. Recordemos, Coulthard en su última carrera en la Fórmula 1. Fue una pena que Coulthard tuviera que abandonar en esa carrera porque encima tenía una livery, un diseño de ese coche especial que era todo de blanco, ese Red Bull era precioso y también llevaba la cámara on-board que se veía desde el casco. Y bueno, así presenciamos un accidente que fue un poco absurdo, pero teniendo en cuenta que iba en lluvia, pues podía pasar. Con esto se sacó el coche de seguridad y después de unas cuantas vueltas detrás de él vimos una relanzada increíble y una lucha entre Alonso y Heikki Kovalainen. Sí, bueno, Kovalainen que le quitó las pegatinas a Alonso en esa primera curva y Alonso que se la devolvió, él que es muy pillo. Ya sabemos que Alonso trata siempre de coger una trayectoria diferente para tener una mejor tracción, como cualquier otro piloto, pero él lo hace aún mejor. Y nada, básicamente cogió otra vez el rebufo de Heikki Kovalainen y le devolvió el adelantamiento. Recordemos, Fernando en su segunda etapa en Renault
con un coche que claramente no estaba hecho para luchar contra un McLaren Mercedes. Sí, es cierto que 2008 fue una temporada que Renault pues no era nada del otro mundo, pero cuidado que ganó unas cuantas carreras. Y es cierto que luego ya en 2009 sí que pegó un bajón bastante más grande. Sí, pero recordemos esa pole en Hungría 2009. Esa fue un tanto sorpresiva. Intentaremos traerla en un próximo frenazo al tiempo y aprovechamos ahora para que en redes sociales nos propongan cualquier carrera que ustedes deseen y vemos que la que más votada sea será la que analizaremos en el siguiente frenazo al tiempo, que tendremos pensado hacerlo durante este parón de Fórmula 1 para que así ese mono de Fórmula 1 que siempre tenemos los aficionados al motor se disipe un poquito, ¿no? Rememorando las mejores carreras en la historia de la Fórmula 1. Y con esto, después de esta charla que nos hemos pegado ahora haciendo un poquito de publicidad, tío, la pista se ha secado. La pista se ha secado y ahora tenemos en la parte de fuera de trazada mojado y en la parte central seco. Exactamente, a ver quién adelanta. A ver quién tenía la agresividad suficiente, pero también la conciencia suficiente de adelantar en el punto concreto que tocaba para no salirte fuera y causar un accidente o accidentarte tú solo. Accidente que vimos entre Jarno Trulli y Sébastien Bourdais. Sí, la verdad que ahí Trulli pues le dejó muy poquito espacio en la primera curva. Bourdais se tuvo que ir totalmente recto, se quejaba con la mano, que lo veíamos desde casa. Y lo gracioso fue que justo después de ese accidente enfocaron el box de Toro Rosso y los mecánicos, en vez de estar preocupados, que deberían estarlo porque su piloto acaba de tener un accidente, sacaron una pancarta como saludando a su familia o no sé qué. La verdad es que los de Toro Rosso algunas veces tienen unas cosas. También es cierto que venían de una temporada muy buena, porque en 2008 tuvieron su primera victoria con Sebastian Vettel, con un joven Sebastian Vettel que todavía no había llegado a Red Bull, todavía soñaba con ser campeón del mundo. Hombre, Vettel que estaba dando guerra en esta carrera. Vettel estaba en ese momento cuarto y estaba peleando por cosas importantes. Exactamente, Vettel, el mundial, ¿no? Pero bueno, veíamos que Felipe Massa no terminaba de encontrar ese ritmo, el piloto de Ferrari no conseguía escaparse, pero es cuando vimos un sorpresivo Timo Glock acechando a Lewis Hamilton. Sí, bueno, como hemos dicho, los pilotos empezaron a parar, empezaron a poner los neumáticos de seco, teníamos muchos sustos y escuchábamos a los comentaristas pegar unos bozarrones de la locura absoluta que había en pista. Y ya cuando se estancó un poco la cosa, veíamos que Glock, después de parar y poner neumáticos de seco, se acercaba poco a poco a Hamilton. Efectivamente, nuestros compañeros Antonio Lobato, también Gonzalo Serrano, Pedro de la Rosa, Víctor Seara, totalmente locos en cabina y en el trazado, pero si ustedes piensan que esto ha sido como el culmen, no. Empezamos ahora, 15 vueltas para el final y hay alerta de lluvia. Puede volver la lluvia al Autódromo José Carlos Pache. Al Lobato le preguntaba todo el rato al meteorólogo oficial de Telecinco, a Víctor, le preguntaba, oye, ¿llueve en el paddock? Y él decía, no llueve en el paddock. Pero poco a poco se iba incrementando más esa tensión. Parecía que poco a poco se acercaba a las nubes. Y Lobato lo sabía. Y por eso continuaba preguntando. Bueno, es lo que él comenta, ¿no? Él tiene un sensor natural de temperatura situado en lo alto de su cabeza y no falló, esta vez no falló. Bueno, desde aquí le mandamos un saludo a nuestro compañero Antonio Lobato, que recordamos esta carrera con mucho cariño gracias a él y también al magnífico trabajo que hizo Gonzalo Serrano y también Pedro de la Rosa. Pero en la vuelta, a falta de 12 vueltas para el final, es cuando ya se desata la locura, ¿no? El famoso llueve fuerte en zona de paddock. Comienza a llover en partes del circuito, no en todas. Eso es algo que la gente no termina de comprender algunas veces cuando ve la Fórmula 1 por primera vez. Y es que un circuito es muy grande, es muy ancho. Y puede haber zonas o sectores en las que llueva y zonas o sectores en los que no llueva. Sí, bueno, por eso siempre se dice, va a empezar a llover en X curva, a lo mejor en 10 minutos, y de repente en esa curva empieza a llover y claro, hay una parte del circuito que está mojada y otra que no. ¿Qué haces? ¿Cambias neumáticos o te quedas y digamos que el tiempo que puedes perder en ese sector te vale la pena por no parar? Eso depende de
el tiempo que quede a final de carrera y también las condiciones. Si en esa curva vas a perder 5 segundos, a lo mejor no te sale rentable. Exactamente, y vimos que Kimi Raikkonen, que fue el campeón de la anterior temporada, fue el que defendía el título, era el que se empezaba a acercar a Fernando peligrosamente. Empezaba a recortarle tiempo poco a poco al piloto español. Tensos momentos para la afición española. Sí, Raikkonen era prácticamente una bala y poco a poco se iba acercando a Alonso, que bueno, parecía que podía defender esa segunda posición ante el piloto de Ferrari, pero bastante cuidadito con Raikkonen, que no tenía nada guardado. Después llegamos a 9 vueltas para el final. No llovía en el paddock, todo el mundo ya comenzaba a estar un poquito más tenso, pero después llegábamos a 7 vueltas para el final y es cuando, señoras y señores, llueve. Tenemos lluvia. Ahí estaba lloviendo de verdad, porque antes se enfocaban algunas cámaras en las que se veía a los aficionados sacando los chubasqueros porque dicen, oye, aquí parece que van a caer unas gotitas. Pero en ese momento ya estaba lloviendo de verdad, se veía en los boxes, se veía como caían unos gotarrones de agua y se formaban unos charcos increíbles. Entonces en ese momento la situación de carrera era Massa primero, Alonso segundo, Raikkonen tercero, cuarto Lewis Hamilton y quinto Vettel. ¿Qué pasó? Que empezaron las paradas. Exactamente, 6 vueltas para el final. Paradas entraban Fisichella, Barrichello, Kovalainen, también Hindfield, a poner los intermedios. Hay pilotos que se quedaron fuera. Y es cuando ya comienza aquí la locura absoluta que fue este Gran Premio de Brasil de la temporada 2008. Vettel ataca a Hamilton, Raikkonen ataca a Alonso. Salen todos los mecánicos a intentar ver si cambiamos, no cambiamos. Aquí ya reinaba el caos totalmente. Sí, aquí era ya prácticamente la locura absoluta. El momento más desesperante de toda la carrera había llegado. Llegaba la lluvia, había que tomar una decisión. ¿Quién paraba, quién no? Mejor dicho, ¿cuándo parabas? Porque había que parar, estaba lloviendo muy fuerte y había que parar seguro. La cosa es si lo hacías antes o después de tus rivales. Es que recordemos que si se paraba y se hacía una estrategia errónea, vale, los pilotos de la zona media no pasaba nada. Pero es que si se equivocaban con Hamilton o con Massa, el título se acababa ahí. Era algo muy tenso. Y después ya vimos que decidió jugársela a Lewis Hamilton a falta de 5 vueltas para el final y paró junto a Vettel, junto a Kimi Raikkonen y junto a Fernando Alonso. Sí, la verdad que Hamilton prefirió parar, prefirió no jugársela, sabía que podía venir más lluvia y decidió ir a la parada, cosa que, bueno, Massa no hizo. Massa se quedó una vuelta más, Massa esperó y ya fue a falta de 4 vueltas que paró Massa. Los comentaristas se hicieron a un lío porque pensaban que si paraba Massa, Alonso iba a ser primero y decían Alonso primero. No era el caso, pero cuando paró Massa salió primero. ¿Qué pasó? Que Glock no paró. Eso es muy importante, guárdenlo, porque eso es extremadamente importante para lo que va a venir ahora. 3 vueltas para el final. Si Vettel pasa a Hamilton, Massa será campeón de la temporada 2008. Esto debido a que Hamilton era quinto en ese momento, Glock era cuarto, había adelantado no había adelantado al no parar. Estos salieron detrás suya y Vettel estaba sexto. ¿Qué pasaba? Que Vettel estaba achuchando poco a poco a Hamilton y si le pasaba, Hamilton no tenía suficiente... Bueno, acabarían empatados a puntos Massa y Hamilton, pero con la ventaja del piloto brasileño. Efectivamente, llegamos 2 vueltas para el final. Parece que estábamos haciendo una cuenta regresiva, pero es que es así. Es la cuenta regresiva, cada vez más tensión hasta el momento final en el que la temporada ya acabará y será uno de los momentos más recordados de la historia de la Fórmula 1. 2 vueltas para el final. Vettel pasa a Hamilton. Momento histórico en todas las retransmisiones, pero sobre todo en la española. El famoso Vettel, el mundial. Simplemente increíble porque veíamos que por un adelantamiento de un piloto que no estaba en la lucha de arriba normalmente, se iba a decidir en el Mundial y se iba a decantar para el piloto brasileño, para Felipe Massa. Sí, bueno, en resumen, Kubica apareció de la nada, Kubica que era un doblado, apareció por detrás, adelantó a Sebastian Vettel y parecía que ahí eso estaba beneficiando a Hamilton porque le daba oxígeno, pero fue llegar a la última curva, Kubica adelantó a Hamilton y este bloqueó al piloto inglés. De esta manera Vettel pudo adelantarle en la última curva y ya encarar toda la recta de meta delante suya. Es decir,
Hamilton era sexto. Era sexto, pero la lluvia hacía otra vez acto de presencia y cada vez más fuerte. Comenzaba a diluviar. Ese diluvio que normalmente hemos visto, por ejemplo, la temporada 2012 en esta carrera en Interlagos, pues lo teníamos otra vez presente. Sí, a mí me recuerda un poco... Esta temporada me recuerda un poco Rusia 2021. Me recuerda un poco a esta carrera porque de repente, de un momento a otro, empezó a diluviar, se veía niebla por todos lados y los coches eran prácticamente incontrolables si no llevabas un neumático intermedio. Recordemos, esto es muy importante para lo que vamos a comentar ahora, se corría en Brasil en la casa de Felipe Massa. Felipe Massa se podía convertir en campeón, su primer título mundial y, corrígeme si me equivoco, el primer brasileño campeón desde el mítico Ayrton Senna. Sí, totalmente. Podía ser un momento histórico. Sabía Massa que él no podía hacer nada más que solo ganar la carrera y eso es lo que intentaba y eso es lo que apuntaba a maneras. Es decir, Massa ganaba la carrera y ya dependía de Hamilton si era campeón del mundo o no. Llegamos a la última vuelta. La grada totalmente en pie, fiel, como suele ser en Brasil, muy apasionados por la Fórmula 1, es su estilo de vida. A pesar de la lluvia, a pesar de la tormenta, a pesar de estar completamente chapados, estaban ahí, grada en pie, animando al ídolo local, a Felipe Massa, que sabían que se podía convertir en el nuevo Ayrton Senna y ser campeón de la Fórmula 1 y traer una alegría a su país. Massa cruza y en ese preciso momento, cuando sondea la bandera a cuadros, es campeón del mundo, porque Hamilton se encontraba en la sexta posición. De hecho, se lo dijeron en la radio. En la radio a Massa le dijeron que era campeón del mundo y el boxes de Ferrari ya aspiraba a felicidad. Todos estaban celebrándolo absolutamente. El padre de Massa llorando de la felicidad. Todos los mecánicos en Ferrari sabían que habían conseguido otro título consecutivo después del de Kimi Raikkonen el año pasado, el año anterior. Pero aquí viene lo que hemos dicho de titulares. Última curva. Y llegábamos con Timo Glock, que no había parado. Hemos dicho que tengan muy atento esto, que lo mantengan en su mente. Timo Glock no había parado, estaba sobreviviendo como podía conducir con un neumático slick, que ahora explicaremos lo que es eso, en la lluvia, y le pasa Lewis Hamilton. Última curva, Hamilton da un hachazo monumental, se pone quinto, cosa que los comentaristas de este país, de España, no se dieron ni cuenta. Como dijo Pedro de la Rosa, ni nos hemos enterado, ya que cruzaron la línea de meta. Lobato iba contando los puestos de los pilotos, decía Cuarto Vettel, quinto Hamilton. ¿Qué ha pasado con Glock? Quinto Hamilton, campeón del mundo Hamilton. ¿Qué ha pasado? Pues que no lo vieron. Vieron el Toyota de Timo Glock y pensaron que sería, no sé, un Spiker o algo así, que estaba por ahí doblado. Pues resulta que era Timo Glock, que no había parado, que estaba batallando con esos neumáticos, que bueno, al final consiguió un resultado bastante decente teniendo en cuenta la posición en la que podía haber estado si parara. Pero no pudo quedar delante de Hamilton y Hamilton se proclamó campeón del mundo en esa carrera. Concuerdo totalmente con el expiloto de Fórmula 1 y ahora comentarista Pedro de la Rosa. Pero qué barbaridad, ni nos hemos enterado. Era increíble ese mazazo, ese giro de 360 grados, algo totalmente impensable que se decidiese un título en la última curva, habiendo sido campeón ya otro piloto, porque recordemos que estuvo durante un corto periodo de tiempo Massa como campeón del mundo, aunque siempre se dice, las carreras no acaban, la Fórmula 1 no acaba hasta que sondea la bandera a cuadros para todos. Y fue lo que ya luego vimos, la alegría que se tuvo que detener en el box de Ferrari. Vimos a la novia de por aquel entonces, Lewis Hamilton, saliendo a celebrarlo, los mecánicos de McLaren todos contentos, escenas un tanto tristes en el box de Ferrari, con ese cabreo monumental del mecánico que vimos como pegaba un puñetazo a la pared, algo ya que ha pasado a la historia de la Fórmula 1. Y con esto se terminaba la temporada 2008, temporada que ganó Lewis Hamilton y consiguió su primer título, que hasta la fecha que estamos grabando esto, lleva 7. De momento. Esperemos que el año que viene pues esté otra vez en la pelea, porque hay rumores de que puede dejar la Fórmula 1. No sabemos a fecha de que se está emitiendo este programa, no tenemos ni idea de lo que puede haber pasado.
pero lo que sí que podemos decir es que Massa también merecía ese Mundial. Massa supo que perdió el Mundial, le dolió mucho, pero sabía lo bien que lo hizo durante toda la temporada, lo bien que defendió, porque hizo todo cuanto estuvo en su mano para conseguir el título, y después se vio en el podio. Yo no sé tú, pero yo algunas veces veo ese podio y a mí se me saltan las lágrimas junto a Massa, de cómo se ve que coge el trofeo, se va a la parte del fondo, a las barreras, está la invasión de pista, la pista totalmente llena de aficionados de Ferrari, aficionados de Felipe Massa, vitoreándole porque sabía que había hecho algo grande, aunque no hubiese sido posible, y Massa con lágrimas en los ojos, con el puño en el corazón, dándole esa victoria que fue seguramente una de las victorias más amargas que hemos visto en la Fórmula 1, dedicándole esa victoria a todos los que habían estado ahí apoyándole desde la primera vuelta. Simplemente algo que es que tengo los pelos de punta ahora mismo. Yo creo que probablemente concuerdes conmigo, y es que vimos al mejor Massa de toda su carrera, porque más tarde sabemos que con el accidente de 2009 ya perdió un poco ese fuelle, esa calidad que tenía el piloto brasileño. En Ferrari no hizo mucha cosa, así que es verdad que bueno, era un piloto bastante completo, pero a comparación de Alonso, por ejemplo, no hizo nada más. Luego en Williams pues consiguió alguna cosilla, algo, digamos, unos destellos, pero digamos que 2008 fue la temporada de Massa y también en ese momento la temporada de Hamilton. Es decir, los dos merecían el Mundial y todo se tuvo que decidir en esa última curva que se decantó por Hamilton. Eso no significa que no se lo mereciera Massa, y eso no significa tampoco que Massa no pensara en ese momento que merecía el Mundial, porque yo creo que en ese momento él, obviamente, te da mucha rabia que perder el Mundial, pero yo creo que él sabía que había hecho algo grande, entonces le daba un poco igual. También vimos una carrera impresionante que al final acabó recompensada para Fernando Alonso con un Renault que, como hemos comentado antes, no estaba para estar en el podio. Y sin embargo, la lluvia, la magia de Magic Alonso, hizo que acabase en el podio, segunda posición, acompañando a Felipe Massa, al que luego sería su compañero de equipo en un momento bastante tenso. Para mí, sinceramente, una carrera mágica, una carrera llena de recuerdos y una de las mejores carreras que se han vivido en la Fórmula 1. No sé si piensas lo mismo. Sí, hay que decir que durante toda la carrera tampoco hubo muchísima acción, pero fue ese final estratosférico, ese final tan digamos, ¿cómo decirte?, especial, que lo caracterizó como un gran premio único e inigualable. Y es cierto que hace poco tuvimos el Gran Premio de Abu Dhabi, el cual también tuvo mucha tensión, y esa última curva también, no fue una última curva, pero fue una última vuelta en la que se decidió un Mundial, pues también batalla con esa carrera, pero bueno, Brasil 2008 quedará como una de las carreras más importantes de la Fórmula 1. Pues con esto, Álvaro, vamos a ir ya poniéndonos otra vez nuestra ropa. Echo de menos el internet en la calle. Tenemos que volver ya a nuestro tiempo, pero pasaremos a definiciones sobre ruedas, sobre términos que teníamos en ese año 2008, porque es cierto que hemos hablado de algo y que a lo mejor los menos veteranos en la visualización de carreras de Fórmula 1 tal vez no conozcan. Así que tomen papel y boli, apunten, memoricen, cojan la tablet, lo que tengan para apuntar, porque vamos a definiciones sobre ruedas. Sigue engranando marcha, alinea la dirección y prepara para arrancar en UPV Radio. Hora de aprender un poco con definiciones sobre ruedas. Bueno, lo primero es que cualquiera que vea esta carrera, que pueda disfrutar de ella en YouTube o donde la encuentre, los neumáticos no eran lisos. Los neumáticos tenían esas rayas y se hablaba de que el año siguiente se iban a pasar a neumáticos slick. ¿Eso qué es? Bueno, básicamente en cierto momento de la historia de la Fórmula 1 se pasó a unos neumáticos rayados, a unos neumáticos con surcos, los cuales quitaban adherencia al neumático. Esto más que nada por seguridad y también para que se aumentara la distancia de frenado de los coches. ¿Qué pasó? Que la Fórmula 1 decidió tomar otro camino, decidió volver a los neumáticos lisos, los cuales daban más adherencia a los neumáticos, pero eso sí, volviendo con restricciones al ámbito aerodinámico.
cosa que no teníamos en 2008. Por lo tanto, en 2009 volvieron los neumáticos lisos por parte de Bridgestone y volvimos a esa restricción del ámbito aerodinámico para escatimar en aerodinámica, pero ganar en neumático. Y otra cosa que se introdujo en el año 2009, aunque vimos que algunos lo llevaban, otros no, es el KERS. ¿Eso nos puedes explicar qué es? Bueno, básicamente era un dispositivo de freno regenerador, y esto lo que hacía era recuperar la energía cinética que perdía el vehículo. Por lo tanto, si el Fórmula 1 perdía energía disipada en forma de calor durante la frenada, se almacenaba, y esto permitía a los pilotos usarlo para adelantar o para ganar tiempo en una propia vuelta de clasificación. Y bueno, un invento bastante innovador en el momento. Y vimos que hubo un dispositivo, el control de tracción, estaba en el año 2008, para el año 2009 se quitó. ¿Qué es el control de tracción? Vemos que también está en los coches de calle algunas veces. Bueno, realmente se prohibió en 2008, concretamente, y fue básicamente se quitó porque quería darse más protagonismo a la habilidad de los pilotos. ¿Por qué? Porque este sistema lo que hace es un sistema electrónico que lo que hace es prevenir la pérdida de adherencia de las ruedas motrices, en este caso las traseras. Por lo tanto, evita que las ruedas traseras patinen cuando el piloto se pasa del límite de aceleración que tiene el coche, causando así que las ruedas de atrás deslicen, y esto puede causar unos trompos. Entonces, esto se prohibió, ya no había ningún tipo de control de tracción, y el piloto era el que determinaba si las ruedas patinaban o no. Pues otro día más que aprendemos más terminología de la Fórmula 1, en este caso ha sido terminología antigua de la temporada 2008, así que ya saben, cualquier tipo de duda nos pueden consultar en nuestras redes sociales. Estás escuchando Engranando Marcha, el programa del motor en UPV Radio. Pues primer análisis de un gran premio histórico en el mundo de la Fórmula 1. Y bueno, te quiero preguntar por la puntuación del Gran Premio. ¿Cuál ha sido? Yo creo que esta carrera hay que darle una nota alta, pero no sé hasta qué punto. Yo, por ejemplo, sí que he de reconocer que creo que no llegué a verla en directo. Eso es lo que... Porque mi memoria, digamos que no está muy afinada, pero cuando la he visto luego en diferido, se me han puesto los pelos de punta, y sobre todo los comentarios de la cabina española me han levantado de la silla bastantes veces. Para mí fue un 9. Tuve la suerte de verla en directo, no me acuerdo mucho, como has comentado teníamos 6 años, pero fue una muy buena carrera. La he estado viendo de nuevo y es cierto que hubiese estado muy bien esa acción a mitad de carrera, esa tensión, pero era una carrera un poco más tranquila. Las últimas 10 vueltas sí que fueron totalmente locura total, y por eso le pongo un 9 sobre 10 a este Gran Premio de Brasil de 2008. ¿Y ustedes qué nota le ponen? Recuerden que pueden decírnoslo en nuestras redes sociales, gustosamente lo leeremos. Y con esto toca ondear ya la bandera a cuadros. Muchísimas gracias por escucharnos otra semana más aquí en UPV Radio. Recuerden, en la 102.5 en Valencia, y si se encuentran fuera, en radio.upv.es, a las 2 y a las 8 el martes. Y si no pueden estar, pues bueno, tienen las principales plataformas de streaming, tienen también radio a la carta en radio.upv.es, y si no os queréis perder nada y queréis ver algún que otro corte así inédito, algún fail que podamos tener, pues recuerden seguirnos en Twitter e Instagram para no perderse nada. Así que nos vemos la semana que viene aquí en UPV Radio. ¡Hasta luego! ¡Chao!